Sean bienvenidos a Mente Abierta. En un tiempo donde los imperios se expandían con sangre y fuego, Timoclea, noble tebana, vivía en Grecia en el siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno arrasaba ciudades con su ejército. Uno de sus capitanes, un soldado tracio, irrumpió en su casa, la violentó y, satisfecho, tuvo el descaro de preguntarle dónde estaban sus riquezas. Ella le sonrió, lo llevó al jardín y allí, junto al pozo, lo empujó sin dudar. Luego, una a una, lanzó piedras pesadas hasta que el cuerpo dejó de moverse, hasta que el pozo se tragó su crimen y su castigo. Como verán, si ya lo notaron, quise compartir esta imagen porque esa mujer es una gigantona, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Muy grande la mujer para ese hombre. Gigantes, piñas, árboles de la vida. El misterio de los relieves de Nimrod, norte de Irak, imperio asirio. Estas tallas formaban parte de los muros del llamado palacio sin rival del rey asirio Asurbanipal II. Cada vez que estas imágenes circulan, el debate explota. Eso no es simbolismo, es literal, gigantes. Recuerda que me ayudas bastante si te suscribes, si comentas el video, si me dejas tu like. Ahora tenemos a Jerjes en el trono del sol, soberano de Persia o hijo de los gigantes. En las antiguas ruinas de Persépolis, en el corazón de Irán, se alza un relieve que ha generado teorías, controversias y fascinación por siglos. Un rey imponente, probablemente Jerjes I, el gran monarca aqueménida, aparece de pie en la puerta de su palacio. A su lado, asistentes le sostienen un parasol, una toalla ceremonial y un abanico ritual. ¿Qué representa esta escena en la visión oficial? Jerjes es el centro del universo persa. El parasol simboliza el derecho divino de gobernar. La toalla y el abanico representan pureza y respeto ritual. Pero en los márgenes de la historia, en foros y comentarios en internet, otra narrativa emerge. Eso no es humano, es un gigante. Mira la desproporción entre su cabeza y los sirvientes. Desciende de los Igigi, los Nephilim traídos por los Anunnaki. Los asirios y persas sabían de tecnología que hemos olvidado. Mira el paraguas, es un símbolo o instrumento de energía solar. No es un parasol, es una antena. El rey lleva proporciones divinas como los dioses antiguos. Para la historia oficial, Jerjes no era un gigante sino un símbolo. La escala en el arte antiguo no es literal sino jerárquica. Los relieves de Persépolis reflejan una sofisticada visión política no genética alienígena. Pero hay que insistir, si los humanos medían 1,60 metros en la edad de bronce, ¿por qué Jerjes se ve como de 3 metros? ¿Estos Anunnaki sembraron linajes reales y él era uno de ellos? Todo está en las proporciones pi del cuerpo. Un detalle importante, Persépolis fue construida sin cemento moderno, con bloques perfectamente ensamblados. Sus columnas gigantes y escaleras monumentales siguen en pie y 33,000 tablillas encontradas en el lugar revelan un imperio administrado con precisión. En elamita, no en persa, no en griego. ¿Quiénes gobernaban realmente? Ahora tenemos a Ninurta, el diluvio y el hijo de Enki, la historia antes del Génesis. Antes de Noé, antes del arca, existió una historia tallada en tablillas de arcilla, hablada en cuneiforme, transmitida por los sumerios. Una historia de dioses que descendieron del cielo, de hermanos enfrentados, de un diluvio que casi lo borra todo. El gran diluvio según los sumerios. Miles de años antes que Moisés, los sumerios ya hablaban de un cataclismo universal, una inundación masiva, un castigo de los dioses, una decisión que casi terminó con la humanidad. Cuando las aguas retrocedieron, las naves celestiales descendieron. Los Anunnakis, liderados por Ninurta, Enlil y Enki, regresaron aquí, la tierra. Entre lodo, los pocos sobrevivientes, la humanidad seguía viva. Esto no debía pasar. El diluvio había sido decretado para exterminar a los hombres creados por los dioses, pero uno fue salvado. Utnapishtim, también conocido como Ziusudra, conocido más tarde Noé, ¿será?
Ok, ahora presento otra imagen, los Anunnakis gigantes olvidados o mito inmortal. ¿Y si los antiguos dioses sumerios no fueran simples mitos? ¿Y si caminaban entre nosotros como gigantes? Esta imagen es desconcertante, vuelve a encender el debate, una figura colosal sosteniendo con una sola mano lo que parece ser un león adulto. Para algunos es solo simbolismo, para otros una prueba visual irrefutable de que los Anunnaki eran gigantes reales, con fuerza y estatura sobrehumanas. En los antiguos textos sumerios se habla de los Apaki, los poderosos que bajaron del cielo, conocidos por los acadios como los Anunnaki. Ellos habrían gobernado la tierra en un tiempo anterior al diluvio, manipulando la genética, dirigiendo imperios, forjando linajes humanos, semidioses. Pero ¿qué tan literal debemos tomar estas representaciones? Monumentos milenarios, estatuas con proporciones colosales y tablillas que narran historias de guerras celestiales y civilizaciones olvidadas. Bueno, vamos con esta imagen. Dragones en libros antiguos, fantasía o memoria ancestral. ¿Por qué razón en pleno siglo XVIII un libro como The Faerie Queene de 1751 incluiría imágenes de dragones y gigantes? ¿No se suponía que estas criaturas eran simples mitos medievales, reliquias simbólicas del imaginario europeo? Y sin embargo ahí están, majestuosos, imponentes, a veces aterradores. Algunos dirán que es fantasía, otros que es arte. Pero una minoría cada vez más ruidosa sugiere que los dragones fueron reales y que la literatura antigua no inventó su existencia, sino que la recordó. Desde el África ancestral hasta los templos de Asia, pasando por tablillas sumerias y códices europeos, el mito del dragón ha persistido. La palabra dragón aparece por primera vez hace más de 4000 años y algunos la rastrean hasta lenguas como el sumerio. Y no es solo un mito europeo, culturas que jamás tuvieron contacto directo entre sí describen criaturas aladas de escamas, capaces de escupir fuego o habitar las profundidades. Dragones reales, dinosaurios falsos. Christopher Laplante comenta: ¿una locura o simplemente una interpretación incómoda para la ciencia oficial? En los años 1600 los diccionarios aún los describían como criaturas raras pero vivas, comenta Mark Emmons. Y entonces surge la pregunta si los dinosaurios fueron redescubiertos o interpretados en el siglo XIX. ¿Qué eran esos dragones que las civilizaciones ya conocían? Los griegos tenían a la hidra y a Medusa, los nórdicos a Jörmungandr. Los chinos veneraban al dragón como símbolo de sabiduría, poder y eternidad. Para los hebreos, criaturas como el Leviatán y el Behemoth habitaron la tierra en los días de Job. ¿Coincidencias? ¿O memoria distorsionada por milenios de tradición oral? Y en medio del sarcasmo y el escepticismo de una verdad incómoda se cuela: ¿por qué tantas culturas distintas describen a los mismos seres con las mismas características en tiempos tan antiguos? ¿Ficción o arte basado en verdades olvidadas? ¿Monstruos o fragmentos de una historia antigua suprimida y reescrita? Tal vez el dragón nunca murió, tal vez fue renombrado, tal vez duerme bajo tierra o simplemente cambió de forma. ¿Y tú qué crees? Pues bien, ahora otro gigante en piedra, el misterioso relieve de Ibritz. Paso a paso entre los riscos de piedra caliza del sur de Turquía, emerge una imagen tallada que desafía las explicaciones convencionales. El relieve rupestre de Ibritz, una obra maestra del arte hitita tardío tallada en el siglo VIII antes de nuestra era. La escena, un personaje majestuoso, posiblemente el rey Warpalawas de Tuana, se presenta en actitud devocional ante una figura aún más impresionante, un dios gigantesco. Probablemente Tarhunza, dios de la tormenta y la fertilidad. El dios sostiene espigas de trigo y racimos de uva, símbolos de vida, pero lo que más impacta no es lo que lleva en las manos, sino su inmenso tamaño comparado con el rey. ¿Por qué esa diferencia de estatura? ¿Simbólica? ¿Literal? Algunos investigadores aseguran que es una representación artística para marcar jerarquías divinas, pero otros, ¿y si este dios fuera en realidad un ser físico de estatura colosal? El relieve incluye inscripciones jeroglíficas luvitas que aún hoy siguen generando debate entre expertos, pero más allá de la gramática antigua,
Lo que nos habla es la piedra misma, una figura colosal con rasgos humanos, vestida con ropas ceremoniales, dominando la escena, como si estuviéramos ante la huella ancestral de un gigante de carne y hueso. Algunos conectan esta imagen con relatos bíblicos de los Nephilim, mencionados en el libro del Génesis. Otros ven ecos de los Anunnakis o de las razas titánicas mencionadas en mitologías de todo el mundo. Es posible que este antiguo pueblo retratara algo que realmente vio, una memoria lejana de una raza gigantesca que una vez caminó entre nosotros, o simplemente una metáfora visual de poder. Sea lo que sea, el relieve de Híbrids no solo guarda arte y religión, también guarda un secreto esculpido en roca desde hace casi 3000 años. El misterioso sarcófago de Yuya, un gigante del Valle de los Reyes. En 1905, mucho antes del hallazgo de la famosa tumba de Tutankamón, un descubrimiento igual de impactante sacudió al mundo académico. En el Valle de los Reyes, Egipto, arqueólogos desenterraban intactas las tumbas de Yuya y Tuya, bisabuelos del joven faraón Tutankamón. Lo que hallaron en su interior superó cualquier expectativa. Objetos de lujo, joyas, estatuas. Un sarcófago monumental digno de un rey, pero había algo más. El tamaño del sarcófago de Yuya simplemente no encajaba con la narrativa oficial. Sus proporciones son tan grandes que permitirían alojar cómodamente a un ser humano de hasta 3 metros de altura. ¿Error de cálculo? ¿Estilo artístico? ¿O evidencia de algo mucho más intrigante? Yuya no era faraón, pero sí un personaje del altísimo rango de la dinastía 18. Comandante, noble, sacerdote y quizás algo más. Las inscripciones que adornan el sarcófago y los símbolos de poder sugieren que su estatus podría haber ido más allá de lo humano. Algunos investigadores independientes han comenzado a preguntarse: ¿pudo haber pertenecido Yuya a una raza de seres más grandes, acaso descendientes de los mismísimos dioses egipcios? ¿Y si su tamaño físico era una parte real no simbólica de su poder? Recordemos que en muchas culturas, desde Sumeria hasta América, existen relatos sobre reyes gigantes o hijos de dioses que caminaban entre los hombres. ¿Podría Yuya ser uno de ellos? Incluso su momia ha generado controversia. Aunque oficialmente medía poco más de unos 70 metros, algunos afirman que partes de su esqueleto o del sarcófago fueron modificadas o interpretadas erróneamente para encajar con el paradigma arqueológico establecido. Hoy el sarcófago de Yuya no solo es una joya del arte funerario egipcio, es también una pieza que no encaja, una pista más en el gran rompecabezas de nuestro pasado oculto. Y si no todos los nobles eran iguales, y si entre los humanos hubo quienes medían más, sabían más y quizás vinieron de las estrellas. Bueno, la siguiente imagen sobre los gigantes en la Biblia. Los misterios de los refaítas y anaseos. Desde tiempos antiguos, la Biblia ha registrado relatos sobre pueblos de enorme estatura que habitaron la tierra antes y durante la llegada de los israelitas a Canaán. Entre ellos los amorreos, emitas, refaítas y anaseos. Nombres que han despertado fascinación y misterio por igual. En el libro de Números 13:29, los espías enviados por Moisés al territorio prometido hacen una revelación sorprendente. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Ni José ni Caleb, los líderes que regresaron con un informe más esperanzador, refutaron ese dato, sugiriendo que la presencia de gigantes era un hecho reconocido. Pero el relato se profundiza en Deuteronomio 2, donde se menciona a los semitas, un pueblo llamado terrores, que se describe como gigantes, tan altos y numerosos como los anaseos, otro grupo de estatura colosal. Los amonitas, vecinos de estas tierras, les daban el nombre de somsomeos. Sin embargo, la Biblia también narra que estos gigantes fueron derrotados por los israelitas, un evento que marcó la conquista de Canaán. Un capítulo fascinante de esta historia es el rey Og de Basán, descrito como el último de los gigantes refaítas, cuyo tamaño se evidencia en su cama, una estructura de hierro de 9 codos de largo por 4 de ancho, que son como 4 y 5 metros. Este dato no solo subraya la extraordinaria estatura de Og, sino que abre la puerta a interrogantes sobre la convivencia entre humanos de tamaño común y estos colosos.
En el Nuevo Testamento, o más bien en los relatos históricos del reinado de David, se habla de un gigante egipcio enfrentado por Benayas, uno de sus guerreros más valientes. Este egipcio medía 5 codos de altura, más de 2,5 metros. Portaba una lanza formidable, tan grande como un rodillo de tejedor. Una escena que reafirma la existencia de personas de gran tamaño sobrehumano en leyendas bíblicas. ¿Fueron estas referencias o solo metáforas, exageraciones poéticas, o acaso vestigios de una realidad pasada, olvidada y negada? Gigantes de Mesopotamia. En el corazón de Mesopotamia, la cuna de la civilización, se han descubierto estatuas colosales que alcanzan 5 metros de altura, enormes figuras que desafían nuestra comprensión de la antigüedad. Algunos se preguntan, ¿son estas obras la representación física de los gigantes bíblicos llamados Nefilim? En el libro de Números 13:13 se narra cómo los espías de Moisés, al explorar la tierra de Canaán, vieron gigantes hijos de Anak, que vienen de los Nefilim. Curiosamente, estas impresionantes estatuas fueron encontradas en lo que hoy conocemos como Irak, la antigua Mesopotamia, la tierra que en la Biblia es el escenario de muchas historias sagradas. Hoy se exhiben en el Museo del Louvre en París, donde millones de visitantes pueden contemplarla. Entre los expertos hay quienes advierten que se mezcla historia, mito y poesía. Por ejemplo, se menciona al legendario rey de Uruk, que gobernó 126 años, una figura envuelta en relatos y sin pruebas arqueológicas contundentes. Además, algunos señalan que muchas narrativas bíblicas pueden haberse inspirado en antiguos mitos mesopotámicos, donde dioses y seres sobrenaturales eran protagonistas de epopeyas que con el tiempo se transformaron en historia sagrada. La fascinación por los gigantes es universal, y estas estatuas nos recuerdan que más allá del tiempo, seguimos intentando descifrar quiénes fueron realmente esos gigantes y qué significaron para las culturas antiguas. ¿Eran seres reales, mitos que encarnaban el poder, o vestigios de civilizaciones perdidas? Sa-Nakt, el faraón gigante de Egipto. Entre mitos y realidad. En el antiguo Egipto, un nuevo estudio ha despertado gran interés. ¿Podría Sa-Nakt, un rey de la dinastía tercera, haber sido gigante? Esta teoría surge a partir del análisis de los restos óseos encontrados en su tumba, donde algunas evidencias sugieren una estatura mucho mayor a la medida de su época. Sa-Nakt reinó en tiempos muy antiguos, antes del Reino Nuevo, y aunque su legado no es tan conocido como el de Ramsés o Tutankamón, podría revolucionar nuestra comprensión de la historia egipcia. Para entender mejor este contexto, debemos hablar de las figuras como Amose-Nefertari, reconocida como la madre del Reino Nuevo, siempre representada junto a su hijo el faraón Amenhotep I. Amos fue una figura central, venerada no solo como reina, sino también como deidad protectora. Su culto se mantuvo vivo durante siglos, reflejando la importancia de la familia real y sus símbolos en la cultura egipcia. Es importante también aclarar un error común. La palabra faraón no existía en el idioma egipcio antiguo como tal. El término proviene del griego y se refiere a la gran casa o palacio del rey, no al monarca mismo. En su tiempo simplemente se hablaba del rey o Sa. Por ejemplo, Sa-Nakt significa literalmente el poder de Sa o el poder del rey. Esta distinción nos ayuda a comprender mejor las fuentes originales y evitar confusiones modernas. Fue Sa-Nakt un hombre de estatura excepcional. Las representaciones de la realeza egipcia ocultaban símbolos de poder más allá de lo visible, o estamos ante la eterna mezcla del mito, historia y leyenda que acompaña a grandes civilizaciones. Pues bueno, eso es todo. Déjame tus comentarios. Yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.